Buenos días a todos, bienvenidos, bienvenidas. Yo voy a empezar hoy un poco torcido, y es que yo tenía un viejo maestro que siempre me daba un consejo y me decía, nunca hagas un agradecimiento en público a mucha gente porque seguro que te vas a dejar a alguien. Bueno, no le voy a hacer caso esta vez porque de verdad que tengo muchísima gente a la que poner en valor hoy, y es gente que ha contribuido muchísimo a que hoy podamos tener este encuentro aquí en Madrid, nuestro cuarto encuentro. Por supuesto, a nuestro presidente, Antonio Garamendi, que con sus palabras y sus hechos siempre ha apoyado de forma incondicional al comercio. También Miguel Garrido, el presidente de CEIM, vicepresidente primero de COE, que además, como bien sabéis, hoy coorganiza esta jornada con nosotros, y son dos personas que nos han apoyado siempre de forma incondicional. Muchísimas gracias. También, por supuesto, quiero hacer muy visibles a dos personas fundamentales para la C4, como son César Maurín y Mercedes Alsina, que han trabajado muchísimo por este encuentro, a mi colaborador, Nacho González, y a los vicepresidentes de la C4. Muchas gracias por vuestro apoyo. Carlos Cabanas, del Corte Inglés, Rafael Torres, de la Confederación Española de Comercio, Julien Berrier, de Carrefour, e Imanol Zavala, de Lidl. Imanol, os voy a contar un secreto. Hoy viene con la camiseta del Athletic Club debajo de la americana, y sé que hay unos cuantos más que también tenemos hoy aquí a amigos de Mallorca, pero bueno, la verdad que, oye, solo puede ganar uno, pero los dos se lo merecieron totalmente. Luego, por supuesto, lo estaba comentando antes también fuera, con varias autoridades y administraciones públicas, para nosotros es fundamental que estén hoy aquí representadas. ¿Por qué? Porque este es un foro de encuentro. Lo que queremos es explicar cuáles son nuestros retos, cuáles son nuestras preocupaciones, las soluciones que proponemos, y por lo tanto es fundamental que compartamos espacio con las administraciones públicas. Por supuesto, con la Comunidad de Madrid. Muchísimas gracias, Presidenta, por estar hoy aquí apoyándonos, el Ayuntamiento de Madrid, Congreso de los Diputados, pero me vais a permitir que yo ponga el foco especialmente en las autoridades de comercio que hoy nos acompañan, por supuesto al Ministerio, que nos ha apoyado desde el primer encuentro, hace ya 4 años en Sevilla. Muchísimas gracias, de verdad, por vuestro apoyo. Y quiero destacar también que hoy nos acompañan 7 directores generales de comercio de comunidades autónomas. Yo les agradezco muchísimo el esfuerzo de estar hoy aquí, porque de verdad que su presencia es fundamental. Por supuesto, especialmente la anfitriona, la Comunidad de Madrid, tenemos a Marta Nieto, que además va a ser una de las ponentes. Bien, una vez que me he saltado ese consejo que me daba mi viejo maestro, sí que quería pediros si me acompañáis a un pequeño viaje que vamos a hacer. Un pequeño viaje a grandes leyendas de la historia de la humanidad. Voy a seleccionar 3 leyendas, 2 muy antiguas y una un poquito más reciente. En la primera leyenda, si os parece, vamos a viajar al norte de Escocia. Yo creo que todos reconocemos esto, ¿eh? Es la mejor foto que hemos conseguido del monstruo del lago Ness. Es una leyenda, cada uno puede tener su opinión sobre esto, pero existe, ¿eh? Una leyenda que existe. Ahora nos vamos a ir un poquito más hacia el este, al Himalaya, y aquí tenemos todo lo... Esta foto nos ha costado mucho sacarla, pero nuestro servicio de documentación en CEOE es muy potente. El Yeti, el abominable hombre de las nieves. Otra gran leyenda, ¿no? Cada uno, insisto, podemos tener nuestra opinión. Pero hay una tercera leyenda que últimamente vemos gente que intenta imponerla, ¿no? No es una nube. Son los beneficios del comercio caídos del cielo. Esto se dice, ¿no? Yo llevo 25 años trabajando en este sector. 25. Siempre había pensado que los beneficios venían de la constancia, del esfuerzo, del talento, de la productividad, de la competencia. Pero hay gente, hay creadores de opinión, grupos de presión, que nos están hablando de que los beneficios caen del cielo. Se está intentando demonizar a los beneficios. Se dice que aplicamos márgenes abusivos, excesivos. Ese es un discurso falaz, embustero y peligroso. Todos los que estamos aquí, de verdad, tenemos que reivindicar la importancia de los beneficios. Son la sangre que bombea nuestro sistema. ¿Pero qué queremos? ¿Empresas sin beneficios? ¿O beneficios topados? ¿Márgenes intervenidos? Ya sabemos a dónde nos conduce eso.
todos lo sabemos. Insisto, es la sangre que bombea nuestro sistema. Los beneficios son buenos, nos permiten reinvertir para crear empleo, para crear riqueza. Bueno, y además, por supuesto, para repartir dividendos. Hay unos señores accionistas que tendrán sus expectativas. Y no pensemos solo en los grandes accionistas. En España hay millones y millones de pequeños accionistas. Bien, yo esto puedo decirlo y puedo tener la credibilidad que tenga. Lo reconozco. Pero creo que hay unos hechos aplastantes sobre esto. Se ha intentado imponer este discurso, sobre todo con la lógica explosión de la inflación. Pues, lógicamente, a la gente eso le creó mucha tensión, pero se estaban manipulando datos. Y yo voy a dar datos y estadísticas oficiales de organismos públicos, porque este discurso de los márgenes excesivos, de los márgenes abusivos, ha sido desmontado. Esta tercera leyenda, ya está totalmente desmontada. La CNMC, el Observatorio de Márgenes Empresariales, que es un organismo público, el Ministerio de Economía, con los diversos informes que ha ido enviando a la Comisión Europea, el Banco de España, AIREF y a nivel europeo el Consejo Económico y Social. Es decir, estamos hablando, como podéis ver, de organismos totalmente sospechosos. Ese discurso para mí está desmontado, pero yo quería compartir con vosotros un último dato, porque insisto, en nuestra comisión nos gusta trabajar de forma muy científica y con hechos. Los márgenes del comercio, que han estado tan en el foco estos últimos tiempos, no han sido ni son los responsables de la inflación. Cualquier persona mínimamente informada es plenamente consciente de que hemos sufrido un shock de costes. No se han inflado en ningún momento los márgenes, al contrario. Nosotros, como dique de contención, los hemos tenido que apretar. Mirad, estos son datos de la Central de Balances del Banco de España. Desde el año 2009, somos el sector de actividad de nuestro país con los márgenes más estrechos. Estos son los márgenes del total de la rama de actividades y estos son los márgenes del comercio. El último año de los que hay datos oficiales, año 2022, el comercio bajó sus márgenes. Y si lo comparamos con el total de la rama de actividad, 8,5 ante 4,7. Estos son datos absolutamente objetivos que matan cualquier discurso falso. Y si nos fuéramos al sector que ha sido más demonizado o más focalizado, que sin duda es la distribución alimentaria y el gran consumo, sabemos que los márgenes se mueven en una horquilla del 2 al 3%. ¿Un 2% es un margen abusivo? Insisto, creo que es un discurso contra el que todos tenemos que combatir. Además, claro, mucha gente se preguntará, ¿y esto cómo lo ha hecho el comercio con estos márgenes tan estrechos? Pues fijaos, hay muchas causas, sin duda, pero yo me quiero fijar especialmente en un tema del que muchas veces no se habla, y es la productividad. Nuestro sector ha hecho un enorme esfuerzo en productividad en la última década, y eso es lo que nos ha permitido, con esos márgenes, poder seguir en el mercado. Última década, productividad del comercio ha subido prácticamente un 19%. ¿Por qué? Porque estamos en un mercado hipercompetitivo. La competencia es feroz y eso es muy bueno. La competencia motiva, la competencia te hace mejorar. Eso es indiscutible. Y nos obliga a ser muy productivos. Si lo comparamos con la productividad general en nuestro país, por desgracia, porque es un dato preocupante, en la última década ha bajado un 2,5%. Aquí están las gráficas, creo que son clarísimas. Aquí es donde está el enorme esfuerzo de nuestro sector. Un sector que además, en mi opinión, nos encontramos en una auténtica encrucijada. Es un momento donde nos toca mirar hacia el futuro porque tenemos retos muy, muy potentes. Y lo que pedimos del sector, se ha dicho en los discursos inaugurales, no nos pongan piedras en la mochila, que ya la tenemos llena, llena, llena. Yo, de esos retos, me quedaría con estos: digitalización, sostenibilidad y gestión del talento. Sé que hay muchos más, pero creo que son, de verdad, las columnas vertebrales de nuestro sector, hacia donde avanzamos. Hay un estudio magnífico de Eurocommerce que hizo con McKinsey y que cifra en 600.000 millones de euros a nivel europeo la inversión necesaria para el sector
para llegar al año 2030 con los deberes hechos en estos 3 grandes ejes. 600.000 millones de euros, insisto, estudio de Eurocommerce. Fijaos los retos que tenemos por delante. Por eso digo, no nos pongáis más piedras en la mochila. Yo sí que quería atenerme dentro de estos grandes ejes, en uno en concreto, en la gestión del talento, porque creo que es fundamental para nosotros, y en concreto detenerme en un tema que hoy es preocupante y que dentro de unos años puede llegar a ser un drama. Y es el relevo generacional en el pequeño comercio, que de verdad os aseguro que es absolutamente fundamental. Mirad, ahora mismo el 35% de los pequeños comerciantes en España, autónomos, pequeños comerciantes, en la próxima década se van a jubilar. 35%. De esa masa de personas que se van a jubilar, el 70% se verán obligados a cerrar su comercio. Siendo rentable, que para mí es lo importante, siendo rentable. ¿Por qué? Porque no tendrán relevo generacional. Y eso es un dato absolutamente preocupante y en el que tenemos, creo yo, que trabajar mucho. Comerciantes y administraciones. Lo ha dicho nuestro presidente, Antonio Garamendi, cuando hablaba de que sí, las estadísticas, los números, pero son muy fríos y que todo esto tenía rostro humano. Pues yo me he permitido el lujo, con vuestro permiso, de ponerle un rostro a estas estadísticas que, insisto, pues al final son números muy fríos. Yo os quiero presentar a Marichelo Calvo. Marichelo es de mi tierra, de Alicante, más concretamente de la ciudad de Alcoy, y es una pequeña comerciante. Ella regenta un comercio en Alcoy, Tejidos La Francesa, y es una historia preciosa, muy bonita. Tengo que deciros que es un comercio que no tiene una larga trayectoria, eso hay que decirlo. Solo tiene 120 años. Un siglo y 20 años. Tejidos La Francesa. ¿Cuántos comercios como estos conocemos en nuestros barrios, en nuestras ciudades, en nuestros pueblos? Bien, Marichelo entró a trabajar en Tejidos La Francesa en el año 1978, como joven dependiente. Con el paso de los años, cuando sus dueños se iban a jubilar, ella dio un paso al frente y garantizó el relevo generacional y se quedó con el negocio, ya lo regenta. Y si esto es un negocio rentable, se ha salido de todos los tiempos y el negocio ha seguido abierto en Alcoy. Pues os dije que era una historia bonita, pero no sé si va a tener un final feliz, porque este es el año en que Marichelo se tiene que jubilar o se va a jubilar. Y hoy por hoy no tiene garantizado el relevo generacional. ¿Cuántas Marichelos, cuántas Tejidos La Francesa hay en España? Miles, miles y miles. Por eso yo, aprovechando que están aquí las autoridades del comercio, os pido, de verdad, que entre todos pensemos cómo solventar este tema. No solamente es garantizar nuevos emprendedores en el comercio, sino también nuevos trabajadores en nuestro sector. Ahí va a estar la batalla de los próximos años. Ese talento que nosotros necesitamos en el sector. Como dice mi buena amiga Carmen Moreno, de la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias, hay muchas políticas y todas muy bien intencionadas, pero necesitamos unirlas. Yo creo que tenemos muchas perlas sueltas, pero entre todos hagamos ese collar, porque de verdad que para el futuro es absolutamente decisivo. Además, con Marichelo compartimos otra cosa, y es la única cosa en la que el 100% de los comerciantes de España tenemos exactamente la misma visión, y lo sufrimos exactamente igual. Desde la primera multinacional del comercio que pueda haber hasta la tienda más pequeña. Y es que somos un sector completamente hiper, mega, ultra, poned el que queráis, regulado. Se ha dicho en las intervenciones inaugurales y se ha explicado perfectamente. Esto es un grandísimo problema para nuestro sector porque nos aplasta la burocracia. Hoy tenemos con nosotros a representantes de los agricultores y los ganaderos, que les agradezco muchísimo su presencia, y ellos en los últimos tiempos, si recordáis, han estado movilizándose. Y una de sus reivindicaciones, pues precisamente ahora, oye, que estamos aplastados por el exceso de normas, por la burocracia, por toda esa maraña de normativa. Compañeras, no podemos estar más de acuerdo. Los comerciantes estamos exactamente igual. Un dato que ha dado
nuestro presidente Antonio Garamendi y que machacamos una y otra vez, porque tenemos que machacarlo una y otra vez como un mantra. Un comercio en España está sometido a 3.000 normas. 3.000, una encima de otra. Eso es lo que llevamos en esa mochila que os decía. Normas locales, autonómicas, estatales y comunitarias. Pero es que vamos a peor. Esto es muy preocupante. ¿Por qué? El año pasado se sumaron 3,1 nuevas normas a todo ese ecosistema normativo. La mitad de ellas medioambientales. Si nos vamos a la época pre-COVID, en 2019 se quedaron 1,3 normas al día, que ya es. No hemos mejorado, hemos empeorado. Yo puedo entender que en la época del COVID eso fue un auténtico tsunami y no nos quedó otra. Pero de verdad, yo os pido a todas las autoridades que nos ayudéis a cortar, a romper, a deshacer este nudo, porque eso nos constriñe. Podemos hacer un esfuerzo brutal en competitividad y en productividad, pero si luego nos van sumando piedras y más piedras, va a ser completamente imposible. Por eso nuestra primera reivindicación siempre es la de la mejora de la calidad institucional. Nosotros, desgraciadamente, y son estudios de la OCDE, no gozamos de una buena calidad institucional. Calidad institucional no solamente es la calidad de la norma, que por supuesto y seguramente es lo más llamativo, pero calidad institucional también es la importancia de la relación entre stakeholders, la colaboración público-privada. Y aquí creo que aún tenemos muchos deberes que hacer. Simplificación administrativa, silencio administrativo, positivo, declaración responsable. Estamos en Madrid, y se ha dicho antes, y yo quiero poner en valor, que tanto la Comunidad de Madrid, consejera, como el Ayuntamiento están haciendo grandes esfuerzos en este terreno. ¿Por qué? Porque es necesario para la inversión. No podemos estar 3 años para poder hacer una reforma, estar meses y meses esperando una licencia. En nuestro sistema necesita agilidad, porque esto crea riqueza y esto crea empleo. Nosotros hemos visto un tema que fue un hito para el sector, cuando logramos entre todos la reforma del Código Penal, una norma orgánica en los tiempos que corren, creo que es un éxito apabullante. Eso se logró en la lucha contra el hurto multireincidente, un gran esfuerzo de COE, de AECOP, Foment del Treball, ANGED, ACES, ASEDAS, CEC. Pero nos hemos dado cuenta que además de esto, necesitamos reformas procedimentales, procesales. Esto también es calidad normativa y la necesitamos. Y luego, por supuesto, que no haya puertas de atrás. Estamos asistiendo a una auténtica reforma encubierta de todo nuestro sistema laboral, con puertas de atrás. El último ejemplo, la ley de movilidad sostenible. Eso es muy peligroso porque crea inseguridad jurídica. Yo el tema mejor institucional, de la calidad institucional, como es un tema que nos preocupa mucho en la comisión y nos gusta ser muy científicos, el año pasado le encargamos un estudio al Instituto de Estudios Económicos, un informe que, como siempre, el instituto pues, hizo un magnífico trabajo, y ese informe es un informe muy potente. Yo de verdad os invito a conocerlo, pero me quedo con 3 cifras que se daban. El hecho de no tener una buena calidad institucional y normativa en el comercio supone la no creación de 88.000 puestos de trabajo. Esto es lo mismo que 25.000 pequeños comercios. Pero también supone el que no se inviertan en nuestro país cada año por parte de las empresas del comercio, grandes, pequeñas y medianas, casi 800 millones de euros por ese corsé normativo que tenemos. Y finalmente el dato que para mí claramente es el más sangrante de todos, y es la recaudación fiscal. 870 millones de euros menos en las arcas públicas, las arcas de todos, precisamente por esa deficiente calidad institucional. Yo, con toda la humildad del mundo, invito de verdad a las autoridades a que reflexionen sobre esto, porque creo que se puede hacer muchísimo más en este terreno. También seguimos reclamando, y también se ha hablado aquí de fiscalidad, por supuesto, una racionalización fiscal. Voy a decirlo muy fácil. Stop a nuevos impuestos. De verdad, stop. Hemos visto los márgenes con los que se mueve nuestro sector. No sé otros, nuestro sector se mueve en esos márgenes.
no nos caben más impuestos. Yo siempre doy como ejemplo, porque me parece especialmente sangrante, el impuesto al plástico de un solo uso. Somos el único país de la Unión Europea que lo tiene. De verdad. Además, se puso en marcha en un contexto hiperinflacionario. ¿De verdad era necesario este impuesto? ¿De verdad? Nos tenemos que hacer esa reflexión. Y por supuesto, yo siempre he puesto muy en valor el esfuerzo que hizo y que sigue haciendo el gobierno central con la rebaja del IVA alimentario. Estoy convencido que fue un acierto y estoy convencido que su prórroga fue otro acierto, sin ninguna duda. Pero lo que no entendemos es por qué no se amplió a la carne y al pescado, que son parte absolutamente decisiva de nuestra cesta de la compra. Sabemos que a esta rebaja del IVA le queda muy poco, pero nosotros vamos a seguir insistiendo. Esto es bueno, es positivo y hay que ampliarla a la carne y al pescado. Y también quiero hablar de consumo, porque tenemos muchas normativas en marcha. Algunas ya están en fase de enmiendas en el Congreso de los Diputados y otras están ya en fase de consulta pública. Ley de atención de servicio de atención al cliente, normativa braille, publicidad infantil, ley de consumo sostenible. Estamos totalmente de acuerdo en mejorar todo lo que hay que mejorar en estos términos. Pero siempre hacemos la misma reivindicación, siempre, que es común al consumo y a cualquier otra rama. Escuchen a los sectores. De verdad, se ha dicho antes, nosotros de lo nuestro sabemos. Nosotros de lo nuestro sabemos. Lo que pedimos es que se nos escuche, que pisen el terreno con nosotros. Y es responsabilidad nuestra. Nosotros invitaremos a todo el mundo, pero necesitamos que nos escuchen, porque luego esa calidad normativa saldrá de un conocimiento profundo del sector y no de regular desde un despacho, porque te vas a acabar equivocando seguro. Bien, yo ya estoy terminando y con vuestro permiso, voy a terminar por donde tendría que haber empezado. Y tendría que haber empezado por esos datos que machacamos una y otra vez como un mantra, pero que son imprescindibles. Y es el peso de nuestro sector. Somos el 13% de la economía de nuestro país. 13%. Somos el 17% de los afiliados a la Seguridad Social en España. Pero además de estos dos pilares, que creo que son absolutamente fundamentales, tenemos el pilar social. Se ha dicho también en la inauguración. Somos, sin lugar a dudas, un sector con un impacto social descomunal. Somos un patrimonio de todos los españoles. Nosotros garantizamos el abastecimiento de productos de primera necesidad. En esta la España vaciada, de lo que tanto y con razón se habla, un comercio es una joya que tenemos que cuidar en nuestros pueblos. Y yo, de verdad, lo digo con humildad, creo que nuestro sector hace un esfuerzo impresionante en responsabilidad social. Nosotros hemos estudiado en la C4, el año pasado hicimos un documento sobre la Agenda 2030 y el cumplimiento del sector, y creo, y lo digo, insisto, con humildad, pero creo que somos un sector que ha hecho los deberes. Todo esto nos lleva a un cuarto punto, y es que somos un sector estratégico. Se ha dicho también en los discursos inaugurales. Claro, siendo como somos un sector estratégico, a mí me sigue costando entender por qué tenemos esas dificultades para estar como toca, como nos corresponde en la agenda política y en la agenda mediática. Yo siempre digo, igual somos un sector con poco glamour, puede ser, no lo sé, seguramente sea así, pero nuestra importancia es absoluta. Por eso, quiero decirlo con claridad, desde el sector no alcanzamos a entender esos rumores, esas noticias, esas informaciones fundadas que nos están llegando sobre un nuevo Real Decreto de reestructuración del nuevo Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Se está hablando y se está debatiendo subsumir las competencias del comercio interior y que, en mi opinión, queden diluidas dentro del Ministerio. Lo decimos, de verdad, eso es un grave error y no estamos de acuerdo. El sector no está de acuerdo, no puede estarlo.
pero sobre todo por una cosa, es que no entendemos el porqué. Y no nos lo han explicado. Actualmente tenemos una Secretaría de Estado de Comercio, que incluye comercio interior. Tenemos una Dirección General de Comercio. Hoy tenemos aquí, se lo agradezco muchísimo, a su director general. Tenemos subdirecciones generales que funcionan. Tenemos interlocución con ellos. Es un sistema que funciona. No entendemos por qué eliminarlo. De verdad, insisto, es que nadie nos lo ha explicado. Yo espero y deseo, también lo digo con humildad, que desde el Ministerio se reflexione y se den cuenta de que esto es negativo para el sector. Por dos cosas. La primera, insisto, por ese nivel de especialización y de interlocución que es absolutamente necesario. Pero es que además hay una parte simbólica. Se envía un mal mensaje al sector. ¿De verdad un sector que supone esto no merece tener una Secretaría de Estado y una estructura como toca? Nosotros no lo entendemos. Bien, pues a mí solo me queda, de verdad, agradeceros mucho que hayáis estado aquí, que estéis disfrutando con nosotros de esta jornada. Nuestro leitmotiv, somos comercio, somos país, lo decimos sobre todo por nuestros compañeros de viaje. Nosotros como comercio solos, de verdad que somos lo que somos. Es gracias a nuestros compañeros de viaje y nuestra cadena de valor que podemos decir con orgullo que somos país. Hoy nos acompañan representantes de nuestros trabajadores. Hoy nos acompañan representantes de nuestros proveedores, de nuestros fabricantes, proveedores de servicio. Hoy nos acompañan representantes de nuestros clientes. Tenemos a las principales asociaciones de consumidores del país hoy con nosotros. De verdad, muchas gracias porque nos acompañáis en este camino. Y este camino, si lo hacemos juntos, somos imparables, pase lo que pase. Y en este camino sabéis que siempre vais a tener a COE con vosotros. Muchísimas gracias.